Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de salseo turco, donde les traemos toda la carnita asada, los secretos mejor guardados y los dramas jugosos de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que nos tuvo pegados a la pantalla, que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar, Can Yaman y Demet Özdemir. Hablamos de la pareja explosiva de la televisión superíndice 3N turca. Y es que hoy vamos a desentrar más menos a un final que sinceramente pocos veíamos venir. Un final que para muchos fue como un baldazo de agua fría, mientras que para otros fue la confirmación superíndice 3N de lo que ya sospechaban. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues de lo que realmente pasó superíndice 3 entre Can y Demet después copyright ese de Erkenci Kuay. Su copyright que a muchos de ustedes les encanta esta pareja, y por eso les pido que se queden hasta el final de este vídeo, porque les aseguro que no se van a arrepentir. Pero antes de empezar con todo el chismorreo, les quiero recordar como siempre que si les gusta el contenido que les traigo, si quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y por supuesto, dejarme un like bien grande. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Que ya saben, a darle con todo. Ahora después copyright ese de la obligada promoción superíndice 3N, vamos a meternos de lleno en el tema que nos compete hoy, Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Ay, esta pareja! Tantas ilusiones nos crearon. Desde el primer capítulo de Erkenci Kuay, la química entre ellos era innegable. Esas miradas, esas sonrisas, esos roces accidentales. Todo gritaba romance. Y nosotros, los fans felices de la vida, pensando que estuvamos presenciando el nacimiento de una historia de amor que trascenderá a la pantalla. Y para ser honestos, durante la emisión superíndice 3N de la serie, todo pareció indicar que nuestro sueño más menos se haruan realidad. Las redes sociales arduan con fotos y vídeos de Can y Demet juntos, compartiendo momentos divertidos, intercambiando miradas superíndice 3 blices. Incluso llegaron a viajar juntos, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU los rumores de romance. La prensa del corazón superíndice 3N turca no hablaba de otra cosa. Todos daban por hecho que eran pareja, que estaban enamorados hasta las cachas y que pronto anunciarían su compromiso. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad era mucho más compleja de lo que aparentaba. A pesar de toda la evidencia que pareció apuntar a un romance, ni Can ni Demet confirmaron nunca su relación superíndice 3N. Siempre se mantuvieron en un ambiguo somos grandes amigos, nos queremos mucho, tenemos una química increíble, pero nunca dieron el paso definitivo. Y eso por supuesto generó superíndice 3 mucha frustración superíndice 3N entre los fans, que no entendían por qué copyright no oficializaban algo que era tan evidente. Y aquí es donde empieza la parte jugosa del asunto. Porque según fuentes cercanas a la pareja, la relación superíndice 3N entre Can y Demet era mucho más intensa y apasionada de lo que se mostraba en público. Al parecer hubo un romance estuvieron juntos, pero las cosas no funcionaron como ellos esperaban. ¿Qué copyright fue lo que pasó superíndice 3? Pues, aquí hay varias teorías. Algunos dicen que la presión superíndice 3N medio tica fue demasiado fuerte. Estar constantemente en el ojo del huracán, ser perseguidos por los paparazzi, tener que dar explicaciones de cada uno de sus movimientos. Todo eso, al parecer, fue minando la relación superíndice 3N. Otros apuntan a que hubo celos, inseguridades, diferencias irreconciliables. En fin, los clásicos problemas de pareja, solo que amplificados por la fama y el escrutinio público. Pero la teoría más extendida es que Can y Demet tenían diferentes prioridades en ese momento de sus vidas. Can estaba enfocado en su carrera internacional, en expandir sus horizontes, en conquistar nuevos mercados. De hecho, después copyright ese de Erkenci Kuay, se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que lo mantuvo ocupado durante mucho tiempo. Por su parte, Demet quiere consolidar su carrera en Turquía, seguir protagonizando series y películas de con diéresis copyright sito, y construir una vida estable. Al parecer, no estaban en la misma sintonía, y eso terminó superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3N. Y llegamos al fatídico final.
Después copyright S de meses de rumores, especulaciones y desmentidas a medias, Khan y Demet tomaron caminos separados. Nunca lo anunciaron oficialmente, pero dejaron de mostrarse juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales, y poco a poco, la llama del romance se fue apagando. Para muchos fans, fue una decepción superíndice 3N enorme. Se sintieron en Gau más menos a dos, ilusionados en vano. Pero como dice el dicho, el show debe continuar, y tanto Khan como Demet siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Khan, como ya les contó copyright, se mudó superíndice 3 a Italia y se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional. Demet por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turcúa y encontró superíndice 3 el amor en brazos del cantante Oyuzhan Koupárrafo, con quien se casó superíndice 3 en una boda de ensueu más menos o. Aunque tristemente ese matrimonio también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Y aquí es donde viene la parte que nadie veo a venir. Porque a pesar de que Khan y Demet siguieron caminos separados, a pesar de que ambos rehicieron sus vidas sentimentales, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3 por completo entre los fans. Muchos seguían so más menos ando con una reconciliación superíndice 3N, con un reencuentro, con una segunda oportunidad. Y aunque no puedo asegurarles nada, lo cierto es que en los últimos meses han surgido rumores que apuntan a un posible acercamiento entre Khan y Demet. Se dice que han vuelto a hablar, que se han visto en secreto, que estuvieron intentando reconstruir su amistad. ¿Será cierto? ¿Habrá una segunda parte de esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia que nos enseña más menos a que el amor, a veces, no es suficiente. Que las prioridades, las circunstancias y las presiones externas pueden influir en una relación superíndice 3N y llevarla a su fin. Pero también copyright N nos enseña más menos a que nunca hay que perder la esperanza, que el destino es caprichoso y que a veces nos sorprende con finales inesperados. Y hasta aquí llegamos hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Como pudieron ver, la historia de esta pareja es mucho más compleja de lo que aparentaba, y aunque el final no fue el que muchos esperaban, siempre queda la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N. Recuerden que en este vídeo exploramos CEU superíndice 3 mola presiu superíndice 3N medio tica, las diferentes prioridades y, quizás, el destino jugaron un papel crucial en la separación superíndice 3N de Khan y Demet, a pesar de la innegable química que compartúan. También copyright N hablamos sobre los rumores de un posible reencuentro, dejando la puerta abierta a la esperanza. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, como siempre, les pido que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de la historia de Khan y Demet? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿CUL es su serie favorita de estos dos actores? Los leo con atención superíndice 3N. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de Khan y Demet, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles todo el salseo turco que tanto les gusta. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos. Y que viva el amor, aunque a veces duela. Ahora a darle ese carnita a este chisme, porque ustedes se lo merecen. Profundicemos en cada una de las teorías y los entresijos de esta relación superíndice 3N que nos tuvo a todos en vilo. Empecemos por la famosa química. ¡Ay, la química! Era palpable, se sentúa a trabu copyright S de la pantalla, incluso los mood SSQ copyright ticos tenuan que admitirlo. Khan y Demet se complementaban a la perfección superíndice 3N, tanto dentro como fuera del set. Sus personajes Kandibit y Sanemaiden eran almas gemelas destinadas a estar juntas, y ellos, como actores, lograron transmitir esa magia de una manera tan convincente que era difícil separar la ficción superíndice 3N de la realidad. Las redes sociales eran un hervidero de comentarios, análisis y teorías sobre la relación superíndice 3N entre Khan y Demet. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa era diseccionada y analizada al milímetro.
Los fans creaban montajes de fotos y vídeos, buscando pistas y pruebas de su romance. Era una verdadera obsesión superíndice 3N. Y claro, Can y Demet, conscientes de todo este revuelo, jugaban un poco al despiste, alimentando la curiosidad de sus seguidores con comentarios ambiguos y gestos cariu más menos osos. Pero, ¿era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Algunos dicen que los productores y los representantes de ambos actores vieron la oportunidad de generar mood de ese espectáculo superíndice 3N y aumentar la audiencia, y que Can y Demet se prestaron al juego sin dudarlo. Otros, en cambio, creen que la química era real, pero que la presión superíndice 3N mediática y las exigencias de sus carreras les impidieron llevar la relación superíndice 3N a otro nivel. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Can y Demet siempre han sido muy discretos con su vida privada, y nunca han revelado detalles íntimos sobre su relación superíndice 3N. Pero lo que sabemos es que la presión superíndice 3N mediática fue un factor determinante en su separación superíndice 3N. Imaginen lo que es estar constantemente en el ojo del huracán, ser perseguidos por los paparazzi a todas horas, tener que responder preguntas sobre su vida personal en cada entrevista. Es agotador. Y Moon S.A.U.N. cuando eres una figura pública y tienes que mantener una imagen impecable ante tus fans. Además de ese, la prensa del corazón superíndice 3N turca es especialmente implacable. No perdonan ni una, inventan rumores, tergiversan declaraciones y publican fotos comprometedoras sin ningún escrúpulo. Can y Demet fueron víctimas de esta maquinaria mediática, y sufrieron las consecuencias de su fama. Otro factor que influyó superíndice 3 en su separación superíndice 3N fueron sus diferentes prioridades. Como ya les contó Copyright, Can quería conquistar el mundo, expandir su carrera a otros mercados y convertirse en una estrella internacional. Y lo logró superíndice 3, a decir verdad. Su mudanza a Italia le abrió superíndice 3 las puertas a nuevos proyectos y le permitió superíndice 3 trabajar con grandes directores y actores. Demet, por su parte, era muy ambiciosa. Ella siempre ha sido muy familiar, y quería construir una vida estable en Turquía. No quería sacrificar su carrera por amor, pero tampoco quería renunciar a la posibilidad de formar una familia. Estas diferencias en sus objetivos y prioridades terminaron por separarlos. No estaban en la misma sintonía, y no pudieron encontrar un punto medio que les permitiera seguir juntos. Y luego estuvo el tema de los celos y las inseguridades. En cualquier relación superíndice 3N, los celos y las inseguridades pueden ser un problema, pero cuando eres una figura pública, estos sentimientos se intensifican a Mood S. Can y Demet eran superíndice 3 benes, guapos y famosos, y ambos tenían muchos admiradores y pretendientes. Era inevitable que sintieran celos el uno del otro, y que tuvieran dudas sobre la fidelidad de su pareja. Además de ese, la fama puede ser muy seductora. Te rodea de gente que te halaga, te ofrece oportunidades y te hace sentir especial. Es fácil perder la perspectiva y caer en la tentación superíndice 3N. Y aunque no hay pruebas de que Can o Demet hayan sido infieles, los rumores siempre estuvieron presentes, alimentando las inseguridades y los celos. Ahora hablemos del matrimonio fallido de Demet con Oyuzhan Párrafo. Copyright drama. Parecua que Demet ha encontrado la felicidad al lado del famoso cantante turco. La boda fue un evento de ensueño más menos o con cientos de invitados, vestidos espectaculares y una atmósfera superíndice 3 esfera de puro amor. Todos pensamos que Demet ha superado su historia con Can y que estaba lista para empezar una nueva etapa de su vida. Pero lamentablemente el cuento de hadas no duró superíndice 3 mucho. Después Copyright S de apenas una o más menos o de matrimonio, Demet y Oyuzhan anunciaron su divorcio. Los motivos de la separación superíndice 3N nunca se hicieron públicos, pero se especuló superíndice 3 con infidelidades, problemas de convivencia y diferencias irreconciliables. Y aquí es donde la historia se vuelve a conectar con Can Yaman. Porque tras el divorcio de Demet, los rumores de un posible reencuentro con Can resurgieron con fuerza. Los fans volvieron a ilusionarse con la idea de verlos juntos de nuevo, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza. Copyright, ¿hay de cierto en estos rumores? Nadie lo sabe con certeza. Can y Demet no han confirmado ni desmentido nada, y se han mantenido muy cautelosos con sus declaraciones. Pero algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos aseguran que han vuelto a hablar,
que se han visto en secreto y que es tú, N intentando reconstruir su amistad. Incluso hay quienes dicen que Khan ha estado apoyando a Demet en estos momentos difíciles tras su divorcio, y que ha sido un gran consuelo para ella. Si esto es cierto, podría ser el inicio de una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amamos. Ahora bien, seamos realistas. La reconciliación superíndice 3N entre Khan y Demet no será fácil. Ambos han cambiado mucho en estos aún más menos os, y han vivido experiencias que los han marcado. Tendrán que superar muchos obstáculos y dejar atrás el pasado si quieren construir un futuro juntos. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña más menos a chispa de amor entre Khan y Demet, los fans seguiremos o más menos ando con su reencuentro. Así que, mi gente, estemos atentos a las superíndice 3 y más noticias y rumores. Q copyright en sabe quizás pronto tengamos que actualizar este vídeo con un final feliz para esta historia de amor que nos ha tenido enganchados durante tanto tiempo. Y recuerden, no se crean todo lo que leen en internet. Los rumores son solo rumores y la verdad solo la saben Khan y Demet. Pero eso no nos impide seguir chismorreando y especulando sobre su relación superíndice 3N, ¿verdad? Y hasta aquí llegamos hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de esta pareja. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Mu de ese salseo turco. Ciao, ciao.